El teléfono temblaba en mi mano mientras marcaba el número de Antonio. El sabor metálico de la sangre aún persistía en mi boca, y el dolor punzante en mi costado izquierdo me recordaba la violencia del impacto. La enfermera me había prestado su celular después de que encontraran el mío hecho pedazos entre los restos del parabrisas. Mi blusa blanca estaba manchada de rojo, y podía sentir cómo la gasa se adhería a la herida de mi frente. El accidente había sido terrible. Un camión se pasó el alto justo cuando yo giraba en la avenida principal. El sonido del metal retorciéndose aún resonaba en mis oídos, pero lo que más me dolía no eran las heridas físicas. Era la soledad. Estar ahí, tirada en esa camilla de hospital, sin nadie que viniera a preguntar cómo estaba. «Mamá, ¿qué pasa?». Su voz sonaba impaciente, como siempre. Podía escuchar el murmullo de voces y el tintineo de copas de fondo. «Antonio, mijo, tuve un accidente. Estoy en el Hospital San Rafael. ¿Podrías venir por mí? El doctor dice que necesito que alguien me lleve a casa y me cuide las primeras horas por el golpe en la cabeza». «Espera, espera». Lo escuché suspirar con esa exasperación que conocía tan bien. Era el mismo suspiro que daba cuando le pedía que me visitara los domingos, cuando le comentaba sobre mis dolores de espalda, cuando necesitaba ayuda con el tanque de gas. «Estoy en una reunión muy importante con mi jefe, mamá. Llevamos meses preparando este almuerzo. No puedo irme ahora». Mi corazón se detuvo por un segundo. A través de la ventana del hospital podía ver las nubes grises que amenazaban con lluvia. Pero hijo, el carro quedó completamente destruido. Los bomberos tuvieron que sacarme con las mandíbulas de la vida. No tengo cómo regresar y el doctor dice que no debo estar sola. «Mamá, por favor, toma un taxi. Te envío $50 por transferencia ahorita mismo. Este almuerzo puede cambiar mi carrera. Mi jefe finalmente va a considerarme para el ascenso que llevo esperando 3 años. Es la oportunidad de mi vida». Las luces fluorescentes del hospital parpadearon sobre mi cabeza mientras procesaba sus palabras. $50. Esa era la medida de mi valor para él en ese momento de necesidad. Menos de lo que gastaba en una botella de vino los fines de semana. «Antonio, tengo 8 puntos en la frente, me duele todo el cuerpo, tengo mareos y...». «Mira, mamá, de verdad te tengo que colgar. El señor Andrés ya está esperándome en la mesa del restaurante. Es el dueño de la empresa, ¿entiendes? No puedo hacerlo esperar. Hablamos después en la noche, ¿sí? Te prometo que mañana paso a verte». La línea se cortó antes de que pudiera decir otra palabra. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono ajeno, mientras las lágrimas se mezclaban con el sabor salado que aún tenía en los labios. A mis 64 años, después de haberlo criado sola desde los 8 cuando su padre nos abandonó, después de trabajar dobles turnos limpiando oficinas para pagarle la universidad privada, después de darle todos mis ahorros para el enganche de su departamento en la zona residencial, $50 por transferencia. Recordé cuando era pequeño y se enfermaba. Yo cancelaba todo, pedía permisos en el trabajo, me desvelaba toda la noche tomándole la temperatura y dándole medicina. Cuando se rompió el brazo jugando fútbol a los 12 años, corrí al hospital sin importar que estuviera en medio de mi turno nocturno. Lo acompañé en cada cita médica, en cada dolor, en cada miedo. La enfermera regresó con una sonrisa comprensiva. Era una mujer joven, tal vez de la edad de mi nieta Fernanda. «¿Ya viene su familiar, señora García? Necesitamos desocupar la camilla para otros pacientes». «No», murmuré, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía como cemento frío. «No viene nadie». «¿Tiene a alguien más que pueda llamar? Una hermana, una amiga». Pensé en Dolores, mi única amiga verdadera, pero ella estaba visitando a su hija en Guadalajara esta semana. «No, estaré bien. Llamaré un taxi». Mientras esperaba a que me dieran de alta, observé a una familia que llegó corriendo cuando trajeron a su abuelo con una caída. Todos estaban ahí, hijos, nietos, nueras. El viejo se quejaba de que era una exageración, pero ellos no se movían de su lado. Le acomodaban la almohada, le traían agua, se turnaban para hablar con los doctores. Pero mientras devolvía el teléfono y firmaba los papeles de alta, una extraña calma comenzó a apoderarse de mí. Por primera vez en décadas, veía con absoluta claridad quién era realmente mi hijo. Y también,
por primera vez, supe exactamente qué tenía que hacer. El taxi que tomé para regresar a casa costó $68. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, me ayudó a bajar y cargó mi bolso hasta la puerta. ¿Está bien, señora? ¿Necesita que llame a alguien? Estoy bien, gracias. Su amabilidad vale más que la de mi propia familia. Antonio nunca envió los $50 que prometió. Revisé mi cuenta bancaria 3 veces esa tarde. Nada. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de café entre las manos, mirando las fotos familiares que colgaban de la pared donde Antonio sonreía en su graduación, en su boda, en sus cumpleaños, comencé a planear mi libertad. En cada foto, yo estaba ahí, sonriendo orgullosa detrás de él. Pero él nunca me miraba a mí. Siempre tenía los ojos puestos en otra cosa, en alguien más importante. Porque a veces, cuando alguien te abandona en tu momento más vulnerable, el universo te regala la oportunidad perfecta para devolverle la lección que necesita aprender. Mi teléfono sonó a las 2:37 de la madrugada. Era Antonio, probablemente regresando a casa después de su exitoso almuerzo de negocios. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad de mi habitación, pero no moví ni un dedo para contestar. Dejé que sonara hasta que se cortó automáticamente. Volvió a sonar a las 2:45, luego a las 3:12. En total fueron 6 llamadas perdidas. Cada timbre era como una pequeña venganza que saboreaba en silencio. Ahora él necesitaba hablar conmigo, probablemente para calmar su conciencia culposa con una disculpa vacía y promesas que nunca cumpliría. A las 6 de la mañana me levanté, preparé mi café y revisé mi libreta de teléfonos hasta encontrar el número de Dolores. Había regresado de Guadalajara la noche anterior, según su último mensaje. ¿Josefina? ¿Qué pasa, mujer? Son las 6:30 de la mañana. Dolores, necesito un favor muy grande. ¿Puedes venir a desayunar conmigo? Tengo que contarte algo importante. Claro, pero suenas extraña. ¿Estás bien? Ahora te explico todo. Trae tu libreta de contactos del bufete. 1 hora después, Dolores estaba sentada frente a mí en mi cocina, observando con horror los moretones violáceos que se extendían por mi brazo y la hilera de puntos negros en mi frente. Dios mío, Josefina, ¿por qué no me llamaste ayer? Hubiera regresado inmediatamente de Guadalajara. Porque primero llamé a mi hijo, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Y mi propio hijo me dijo que tomara un taxi porque estaba muy ocupado almorzando con su jefe. Dolores dejó su taza de café tan fuerte que el líquido se derramó sobre la mesa. ¿Me estás diciendo que Antonio te abandonó en el hospital después de un accidente así? $50. Dolores. Eso era lo que valía mi emergencia para él. Y ni siquiera me los envió. Mi amiga se quedó callada por un momento largo, procesando la información. Dolores había sido testigo de mi relación con Antonio durante años. Había visto cómo yo cancelaba nuestras reuniones cuando él necesitaba algo, cómo gastaba mis ahorros en sus caprichos, cómo siempre encontraba excusas para justificar su indiferencia hacia mí. Josefina, ya era hora. Este muchacho te ha tratado como un trapo toda la vida. Lo sé. Y por eso necesito que me ayudes con algo. Saqué una carpeta que había preparado durante la madrugada mientras él me llamaba inútilmente. Quiero cambiar mi testamento. Quiero revisar todas las cuentas donde aparece como beneficiario. Quiero quitar su nombre de la escritura de esta casa. Los ojos de Dolores se agrandaron. ¿Estás segura? Es tu único hijo. Mi único hijo me demostró ayer que yo no soy su única madre. Su única madre es su ambición. Tomé un sorbo de café, sintiendo como la cafeína me daba fuerzas para continuar. Además, quiero que investigues algo. Necesito saber todo sobre la empresa donde trabaja, sobre su jefe, sobre esa reunión tan importante que valía más que la vida de su madre. ¿Para qué quieres saber eso? Porque tengo la sospecha de que el señor Andrés Pérez, su jefe, no es el tipo de hombre que aprobaría el comportamiento de Antonio si supiera la verdad. Dolores sacó su libreta y comenzó a anotar. El licenciado Morales puede ayudarte con los documentos legales. Es discreto y eficiente. ¿Cuánto dinero tienes involucrado en todo esto? La casa vale aproximadamente $250,000. Tengo $80,000 en ahorros que pensaba dejarle. El seguro de vida es de $150,000.
Ah, y también está el terreno que compré en Cuernavaca hace 10 años. Ese vale unos 100,000 ahora. Jesús. Josefina. Estamos hablando de más de $500,000. Exacto. $500,000 que mi hijo cree que van a caer en sus manos cuando yo me muera, sin importar cómo me trate mientras esté viva. Mi teléfono volvió a sonar. Antonio otra vez. Esta vez dejé que Dolores viera el nombre en la pantalla. No contestas desde anoche, ¿verdad? Desde que colgó ayer en el hospital. Que sienta un poquito de lo que yo sentí cuando más lo necesitaba. ¿Y si viene a buscarte? Que venga. Ya no soy la misma mujer que era ayer antes del accidente. Me levanté y caminé hacia la ventana. Dolores, ayer me quedé tirada en esa camilla de hospital, viendo pasar doctores y enfermeras que trataban a sus pacientes con más cariño del que mi propio hijo me ha demostrado en años. Ayer entendí que he sido una tonta. Una tonta que confundió el amor incondicional con la estupidez incondicional. ¿Qué vas a hacer si trata de manipularte? Tú sabes cómo es. Ya no soy vulnerable a su manipulación. Ayer se le acabaron todos los beneficios de la duda. Regresé a la mesa y tomé las manos de mi amiga. Dolores, necesito que entiendas algo. No estoy haciendo esto por venganza. Lo estoy haciendo por dignidad. Por primera vez en mi vida, voy a protegerme a mí misma. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número desconocido. Bueno. ¿Mamá? Soy Antonio. Te estoy hablando desde el teléfono del trabajo porque veo que no me contestas el celular. Su voz sonaba ansiosa, preocupada. Qué interesante. Ahora sí estaba preocupado. Dime. ¿Cómo estás? ¿Llegaste bien a casa ayer? Perdón que no pude ir, pero ya te expliqué que... Ya me enviaste los $50. Se hizo un silencio incómodo. Se me olvidó, pero ahorita mismo te los envío. ¿Necesitas algo más? Puedo pasar a verte en la tarde. No necesito nada, Antonio. Estoy muy bien cuidada. ¿Cuidada por quién? Por gente que realmente se preocupa por mí. Colgué antes de que pudiera responder. Dolores me miraba con una sonrisa orgullosa. Ahí empezó tu liberación, amiga. El bufete de abogados Morales y Asociados estaba ubicado en el centro de la ciudad, en un edificio colonial restaurado que imponía respeto desde la entrada. Dolores me acompañó esa misma tarde, caminando lentamente debido a mis heridas, pero con una determinación que no había sentido en años. El licenciado Morales era un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y una mirada que inspiraba confianza. Dolores me había asegurado que era el mejor en temas de herencias y protección patrimonial. Señora García, mi secretaria me explicó brevemente su situación. Entiendo que quiere hacer algunos cambios importantes en sus documentos legales. Así es, licenciado. Quiero proteger mi patrimonio de alguien que demostró no merecerlo. Le conté toda la historia del accidente, omitiendo los detalles más dolorosos pero siendo clara sobre el abandono de Antonio. El abogado tomaba nota sin interrumpirme, ocasionalmente alzando las cejas cuando mencionaba las cantidades de dinero involucradas. Perfecto. Podemos hacer todo lo que me solicita, pero necesito que entienda las implicaciones. Si su hijo está acostumbrado a contar con esta herencia, puede intentar impugnar el testamento alegando que usted no estaba en sus cabales mentales cuando lo modificó. ¿Qué puedo hacer para protegerme de eso? Primero, necesitamos un examen psicológico que certifique su estado mental óptimo. Segundo, vamos a documentar muy bien las razones de su decisión. Y tercero, le sugiero que no haga los cambios de manera abrupta. Es mejor ir retirando gradualmente su nombre de las cuentas y propiedades. Dolores intervino. ¿Qué tan rápido se puede hacer todo esto? Si la señora García está decidida, podemos empezar mañana mismo. El examen psicológico lo programo para el viernes. Para la siguiente semana ya tendríamos los documentos listos. Salimos del bufete con una lista de tareas y una sensación de poder que hacía que mis heridas dolieran menos. En el taxi de regreso, Dolores revisaba las notas que había tomado. Josefina, también averigüé sobre la empresa de Antonio. Construcciones Pérez es una compañía familiar que maneja proyectos de varios millones de dólares. Andrés Pérez, el dueño,
Tiene reputación de ser muy estricto con los valores familiares. Incluso despidió a un gerente el año pasado cuando se enteró de que maltrataba a su esposa. Interesante. ¿Tienes más información sobre él? Mi primo trabaja en el departamento de recursos humanos de una empresa que le subcontrata servicios. Dice que Pérez es obsesivo con la imagen de su compañía. No tolera escándalos ni empleados que puedan dañar su reputación. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. A través de la mirilla vi a Antonio parado en mi puerta con un ramo de flores amarillas y una bolsa de la farmacia. Mamá, soy yo. Vine a verte. Sé que estás ahí. Esperé un momento antes de abrir. Cuando lo hice, noté inmediatamente su expresión de culpabilidad. Las flores temblaban ligeramente en sus manos. ¿Cómo estás? Te ves muy golpeada. Estoy viva, que es más de lo que esperabas ayer, ¿verdad? Mamá, no digas eso. Sabes que me preocupo por ti. Traje estas flores y algunas medicinas para el dolor. Dejé que entrara, pero no con la efusividad de siempre. No le ofrecí café, no le pregunté cómo había estado su día, no me apresuré a buscarle algo de comer. Ya me enviaste los $50. Se removió incómodo en el sillón. Se me olvidó otra vez, pero aquí tengo efectivo. Sacó su cartera y me extendió un billete de $100. Quédate con el cambio. No quiero tu dinero ahora, Antonio. Ayer lo necesitaba. Mamá, por favor. Sabes que ayer fue un día muy complicado para mí. El almuerzo con mi jefe fue increíble. Prácticamente me aseguró el ascenso. Vamos a manejar el proyecto del centro comercial nuevo. Estamos hablando de una comisión de casi $20,000. Qué bueno por ti. Mi tono frío pareció desconcertarlo. Estaba acostumbrado a que yo celebrara sus logros como si fueran míos, a que me emocionara con sus buenas noticias aunque fueran a costa de mi bienestar. ¿Estás enojada conmigo? Estoy reflexionando, hijo. Ayer tuve mucho tiempo para pensar mientras esperaba el taxi en el hospital. Mamá, ya te dije que me disculpo. No vuelve a pasar. Pero tú sabes lo importante que es mi carrera. Toda mi vida depende de este trabajo. ¿Y mi vida? ¿Mi vida de qué depende? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Se quedó callado por unos segundos, buscando una respuesta que nunca llegó. Bueno, tú tienes tu casa, tu rutina, tus amigas. ¿Tú crees que con eso basta? ¿Qué quieres decir? Me levanté y caminé hacia la cocina. Él me siguió, obviamente confundido por mi actitud. Antonio, ¿sabes cuánto gasté en el taxi ayer? No sé, $30. $68. Más de lo que estabas dispuesto a darme para la emergencia. Mamá, ya te dije que... ¿Sabes cuánto me dolió escuchar que tu almuerzo era más importante que mi accidente? No fue así. Tú estás exagerando. Exagerando. Me volteé para mirarlo directamente. Antonio, tengo 8 puntos en la cabeza. El carro quedó completamente destruido. Los paramédicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera. ¿Y tú crees que estoy exagerando? Por primera vez en años, vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Pero también vi algo más. Irritación. Estaba molesto de que yo no estuviera actuando como la madre comprensiva de siempre. ¿Qué quieres que haga? ¿Que deje mi carrera? ¿Que arruiné mi futuro cada vez que tengas un problema? Quiero que me veas como algo más que un problema, hijo. Claro que te veo como algo más. Eres mi madre. Pero no actúas como si lo fuera. Se quedó callado, claramente incómodo con la dirección de la conversación. Después de unos minutos, se despidió prometiendo llamarme al día siguiente. Cuando se fue, me di cuenta de que no había sentido ni una pizca del amor incondicional que normalmente me inundaba cuando lo veía. En su lugar, había una extraña frialdad, como si estuviera viendo a un extraño que casualmente compartía mi apellido. Esa noche llamé a mi nieta Fernanda. Abuela, ¿cómo estás? Papá me contó del accidente. ¿Qué te dijo exactamente? Que tuviste un accidente menor y que estás bien. Fernanda, necesito verte. ¿Puedes venir mañana? Claro,
Abuela, está todo bien. Ahora sí va a estar todo bien, mi amor. Fernanda llegó a mi casa el jueves por la mañana con su sonrisa radiante y una bolsa llena de pan dulce de mi panadería favorita. A sus 23 años, mi nieta era todo lo que su padre no había logrado ser: considerada, cariñosa y genuinamente preocupada por mi bienestar. Cuando vio mis heridas, sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó con tanto cuidado como si fuera de cristal. Abuela, papá me dijo que fue un accidente menor, pero esto se ve terrible. ¿Por qué no me llamaste inmediatamente? Hubiera cancelado mis clases y venido corriendo al hospital. No puedo creer que hayas pasado por esto sola. No estuve completamente sola, mi amor. Tu papá estuvo muy ocupado con asuntos más importantes. Le conté toda la historia mientras desayunábamos, viendo cómo su expresión cambiaba de sorpresa a indignación y finalmente a una tristeza profunda que me partió el corazón. Abuela, no puedo creer que papá haya hecho eso. Es decir, siempre ha sido un poco distante, pero esto es diferente. Esto es cruel. Fernanda dejó su taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Toda mi vida he visto cómo tú le das todo y él apenas te regresa migajas de atención. Pero pensé que en una emergencia real, él estaría ahí para ti. Yo también lo pensé, mi niña. Pero a veces la vida nos enseña lecciones que no queremos aprender. Tomé sus manos entre las mías, notando cómo sus dedos largos y delicados contrastaban con mis manos arrugadas y llenas de cicatrices del trabajo. Fernanda, necesito contarte algo importante. He tomado algunas decisiones que van a cambiar las cosas en esta familia. Le expliqué sobre mi visita al abogado, sobre los cambios en el testamento, sobre mi plan de retirar gradualmente a Antonio como beneficiario de todas mis cuentas y propiedades. Fernanda escuchó en silencio, ocasionalmente asintiendo pero sin interrumpir hasta que terminé. Abuela, me parece perfecto. De hecho, me parece que ya era hora. Tú has sacrificado toda tu vida por él, has trabajado hasta destruirte la espalda para darle lo mejor, y él nunca ha valorado nada de eso. Recuerdo cuando era pequeña y tú trabajabas 3 empleos para pagarle la universidad privada, mientras él se quejaba de que el carro que le compraste no era del año. ¿Te acuerdas de eso? Me sorprendió que conservara memorias tan específicas de esa época. Me acuerdo de todo, abuela. Me acuerdo de cómo llegabas a recogerme de la escuela con los uniformes de limpieza porque venías directo del trabajo y no tenías tiempo de cambiarte. Me acuerdo de cómo te quedabas despierta toda la noche haciendo mis disfraces para las obras de teatro porque no tenías dinero para comprarlos. Me acuerdo de cómo siempre encontrabas manera de darme dinero para los paseos escolares, aunque eso significara que tú comieras frijoles toda la semana. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de alivio. Al menos una persona en esta familia había notado mis sacrificios, los había valorado y los recordaba con cariño. Y también me acuerdo de cómo papá nunca estaba en esas obras de teatro, en esas ceremonias de graduación, en mis cumpleaños. Siempre tenía algo más importante que hacer. Siempre era el trabajo, o sus amigos, o algún proyecto que no podía esperar. Tú eras la que estaba ahí, la que me aplaudía, la que me consolaba cuando tenía pesadillas, la que me enseñó a cocinar y a ser una buena persona. Fernanda, yo necesito que entiendas que lo que estoy haciendo no es por despecho. Es porque finalmente entendí que tengo que protegerme. Tu papá ve mi herencia como algo que ya es suyo, como si yo fuera simplemente la guardiana temporal de su dinero. Pero ese dinero representa 40 años de trabajo, de sacrificios, de noches sin dormir preocupándome por el futuro. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Su voz se había vuelto más seria, más madura. ¿Estás pensando en incluirme a mí en el testamento? Porque si es así, quiero que sepas que yo no necesito tu dinero. Lo que necesito es que tú seas feliz y que te protejas de las personas que no te valoran, incluyendo a mi propio padre. Su respuesta me confirmó lo que siempre había sabido. Fernanda había heredado mi carácter noble, mi capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Pero también había aprendido algo que a mí me había tomado 64 años descubrir: la importancia de protegerse de quienes abusan de esa nobleza. Mi amor, quiero dejarte una parte de mis bienes, pero no porque sientas que tienes derecho a ellos. Quiero hacerlo porque sé que los vas a usar para cosas buenas, para construir una vida mejor, para ayudar a otros cuando sea necesario. Tu papá ve el dinero como una forma de comprar estatus y comodidades.
Tú ves el dinero como una herramienta para hacer el bien. Gracias, abuela. Pero más que el dinero, lo que quiero es estar cerca de ti. Quiero cuidarte como tú me cuidaste a mí. Quiero que sepas que no estás sola en esto. Fernanda se levantó y comenzó a caminar por la sala, observando las fotografías familiares que colgaban de las paredes. ¿Sabes qué me duele más de todo esto? Que papá no se da cuenta de lo afortunado que es de tenerte. Yo he visto a mis amigos con sus abuelas, y ninguna es como tú. Ninguna ha sacrificado tanto, ninguna ama tan incondicionalmente, ninguna es tan fuerte y tan sabia. A veces el amor incondicional se confunde con la debilidad, mi niña. Yo confundí ser buena madre con ser una madre que nunca dice que no, que nunca establece límites, que nunca exige respeto a cambio de tanto amor. Pero eso se acabó ahora, ¿verdad? Sí, mi amor. Eso se acabó ayer en el hospital cuando escuché a mi propio hijo decirme que su almuerzo de trabajo era más importante que mi vida. Fernanda se acercó a la ventana y se quedó mirando hacia la calle por un momento largo. Cuando se volteó hacia mí, tenía una expresión determinada que me recordó a mí misma cuando era joven y tenía que tomar decisiones difíciles. Abuela, quiero ayudarte con tu plan. No sé exactamente cómo, pero quiero estar de tu lado en esto. Papá necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, y que el amor de una madre no es infinito cuando no se corresponde con respeto. No te sientes mal por ir en contra de tu propio padre. Me siento mal por él, porque está perdiendo a la mejor madre del mundo por su egoísmo. Pero no me siento mal por protegerte de él. Tú hiciste tu trabajo como madre. Lo criaste, lo educaste, le diste todas las herramientas para ser una buena persona. Si él decidió no usar esas herramientas, esa ya no es tu responsabilidad. Esa tarde, Fernanda se quedó conmigo mientras esperábamos la llamada del licenciado Morales para confirmar la cita del examen psicológico. También esperábamos otra llamada importante. Dolores había logrado conseguir el número directo de la oficina de Andrés Pérez, el jefe de Antonio. No para llamarlo directamente, sino para tener toda la información necesaria para el momento adecuado. Abuela, ¿crees que papá se va a dar cuenta de los cambios que estás haciendo? Eventualmente sí. Pero para entonces ya va a ser demasiado tarde para que pueda hacer algo al respecto. El viernes por la mañana me presenté en el consultorio de la psicóloga que había recomendado el licenciado Morales. Era una mujer joven, tal vez de la edad de Fernanda, con una sonrisa cálida y una manera de hablar que inmediatamente me hizo sentir cómoda. El examen consistía en una serie de preguntas sobre mi estado mental, mi capacidad de tomar decisiones y mi comprensión de las consecuencias de mis actos. Señora García, entiendo que viene porque quiere hacer algunos cambios importantes en sus documentos legales. ¿Puede explicarme las razones detrás de estas decisiones? La doctora Natalia Pérez tenía una voz suave pero profesional, y tomaba notas constantemente mientras yo hablaba. Le conté toda la historia del accidente, detallando no solo lo que había pasado ese día, sino también años de negligencia emocional por parte de Antonio. Le expliqué cómo había sido nuestra relación, cómo yo siempre había priorizado sus necesidades sobre las mías, y cómo el incidente del hospital había sido la gota que derramó el vaso. Me parece que usted está tomando una decisión muy reflexiva y bien fundamentada. Sus capacidades cognitivas están perfectamente intactas, y sus razones son completamente válidas desde el punto de vista psicológico. Una persona que no recibe el respeto y cuidado básico de un hijo adulto tiene todo el derecho de proteger su patrimonio y su bienestar emocional. El examen duró 2 horas, y al final recibí un documento que certificaba mi plena capacidad mental para tomar decisiones patrimoniales. Era una extraña sensación de validación, como si necesitara que una profesional me confirmara que no estaba loca por finalmente defenderme. Cuando regresé a casa, Dolores me estaba esperando con noticias importantes. Había logrado obtener información muy detallada sobre Andrés Pérez y su empresa a través de su red de contactos en el mundo legal y empresarial. Josefina, este hombre es exactamente como pensábamos. Construcciones Pérez tiene una política muy estricta sobre la conducta personal de sus empleados. En el manual de la empresa, que conseguí a través de mi primo, hay una sección completa sobre valores familiares. Literalmente dice que esperan que sus empleados demuestren respeto y cuidado hacia sus familiares, especialmente hacia los padres mayores. ¿De verdad dice eso? Aquí está, mira. Dolores desplegó una copia del manual de empleados. Dice textualmente,
En Construcciones Pérez valoramos a los empleados que demuestran integridad no solo en el trabajo, sino en su vida personal. El respeto hacia los familiares, especialmente hacia los padres y abuelos, es un reflejo del carácter de una persona y de su capacidad para ser leal y confiable en el entorno laboral. Era perfecto. Andrés Pérez no solo era estricto con los valores familiares, sino que su empresa tenía políticas específicas al respecto. Antonio no tenía idea de que su comportamiento hacia mí podría poner en riesgo su preciado trabajo. Hay más, continuó Dolores. Averigüé que el señor Pérez perdió a su madre el año pasado y que canceló un viaje de negocios internacional para cuidarla durante sus últimos días. También supe que hace 6 meses despidió a un supervisor que había abandonado a su padre en un asilo sin visitarlo nunca. La ironía era deliciosa. Antonio estaba tan obsesionado con impresionar a un hombre que valoraba exactamente lo contrario de lo que él había demostrado ser. Si Andrés Pérez supiera cómo había tratado Antonio a su madre en el momento de mayor necesidad, no solo perdería el ascenso, sino probablemente el trabajo completo. Dolores, ¿crees que deberíamos contactar directamente al señor Pérez? No todavía. Creo que primero deberíamos esperar a ver si Antonio comete otro error. Si le damos esta información ahora, podría cambiar su comportamiento temporalmente y manipular la situación. Es mejor esperar a que él mismo se hunda. Esa tarde, mientras organizaba mis documentos para la siguiente cita con el abogado, Antonio llegó sin avisar. Esta vez no traía flores ni regalos. Venía con una actitud diferente, más demandante, como si hubiera decidido que ya había sido suficientemente paciente con mi mal humor. Mamá, ya pasaron varios días del accidente. ¿No crees que ya es hora de que volvamos a la normalidad? Te he llamado todos los días, vine a verte, traje medicinas. No sé qué más quieres que haga. Su tono me confirmó que él veía sus mínimos gestos de preocupación como un gran sacrificio de su parte. No había comprensión real de la gravedad de lo que había hecho, no había arrepentimiento genuino. Solo quería que yo regresara a ser la madre complaciente de siempre para que él pudiera seguir con su vida sin la molestia de sentirse culpable. Antonio, siéntate. Necesitamos hablar de algunas cosas importantes. Usé el mismo tono que había usado cuando era niño y había hecho algo que requería una conversación seria. Primero, quiero que me expliques exactamente qué pensaste cuando decidiste que tu almuerzo era más importante que mi emergencia médica. Mamá, ya hemos hablado de esto 1000 veces. Ya te pedí disculpas. No entiendo por qué sigues dándole vueltas al asunto. Porque no me has dado una explicación real. Me has dado excusas. Quiero entender el proceso mental que te llevó a tomar esa decisión. Se removió incómodo en el sillón, claramente molesto de que no estuviera dejando pasar el tema como siempre hacía con sus metidas de pata. Mira, mamá, yo sabía que tú ibas a estar bien. Los doctores te estaban atendiendo, no era una situación de vida o muerte. Pero mi reunión con el señor Pérez sí era una oportunidad única que no se iba a repetir. Tenía que elegir entre algo que era importante para mi futuro y algo que, aunque era molesto para ti, no era realmente grave. Molesto para mí. La palabra se sintió como una bofetada. Antonio, ¿tú crees que estar sola en un hospital después de un accidente que pudo haberme matado es simplemente molesto? No es eso lo que quise decir. Pero mamá, tú tienes que entender que yo tengo responsabilidades. Tengo una carrera que mantener, una reputación que cuidar. No puedo simplemente abandonar todo cada vez que algo pasa. ¿Cada vez que algo pasa? Antonio, ¿cuándo fue la última vez que te pedí que abandonaras algo por mí? ¿Cuándo fue la última vez que necesité tu ayuda para una verdadera emergencia? Se quedó callado porque ambos sabíamos la respuesta. Yo nunca le pedía nada. Siempre había sido yo la que daba, la que solucionaba, la que se sacrificaba. Esta había sido la primera vez en años que realmente necesitaba que él estuviera ahí para mí, y había fallado miserablemente. Además, continué, me resulta interesante que menciones tu reputación. ¿Sabes qué tipo de reputación tendría alguien en tu empresa si supieran que abandonaste a tu madre en el hospital por un almuerzo de negocios? ¿Por qué dices eso? Nadie en mi trabajo tiene por qué saber nada sobre esto. Porque yo estoy considerando contarles. La expresión de Antonio cambió completamente. La molestia se transformó en algo parecido al pánico. Mamá, no puedes hacer eso. Eso arruinaría mi carrera.
El señor Pérez es muy estricto con ciertas cosas. Exactamente. Y el respeto hacia los padres mayores es una de esas cosas, ¿verdad? Se quedó completamente pálido. Era obvio que sabía exactamente de qué estaba hablando, que conocía las políticas de su empresa y la personalidad de su jefe. Mamá, por favor. No puedes arruinar mi futuro por esto. Yo ya te pedí disculpas. Ya admití que me equivoqué. ¿Qué más quieres? Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Antonio. Quiero que comprendas que no puedes tratar a las personas como si fueran desechables y esperar que no pase nada. Está bien, está bien. Tienes razón. Fui un mal hijo. Ya. ¿Estás contenta? Ahora por favor no arruines mi trabajo por esto. Su desesperación era palpable, pero no había arrepentimiento real en sus palabras. Solo miedo a las consecuencias. Ni siquiera en ese momento estaba pensando en cómo me había lastimado, solo estaba preocupado por cómo mis acciones podrían afectarlo a él. Antonio, no voy a arruinar tu trabajo, pero tampoco voy a protegerte de las consecuencias de tus decisiones. Si tu jefe se entera de lo que pasó, será porque tú mismo te pusiste en esa situación. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de ahora, vas a tener que ganarte mi respeto igual que te lo ganas a cualquier otra persona. Ya no puedes contar con que yo voy a encubrir tus errores o protegerte de las consecuencias solo porque eres mi hijo. Los siguientes días fueron extrañamente pacíficos. Antonio no volvió a llamar después de nuestra conversación, y yo aproveché ese silencio para finalizar todos los trámites legales. El licenciado Morales trabajó con una eficiencia impresionante. Para el miércoles de la siguiente semana, ya tenía listos todos los documentos que retiraban a Antonio como beneficiario de mi testamento, de mis cuentas bancarias y de la escritura de la casa. Señora García, quiero asegurarme de que entiende completamente lo que estamos haciendo, me explicó el abogado mientras revisábamos los papeles finales. Una vez que firme estos documentos, su hijo ya no tendrá derecho legal a ninguna de sus propiedades o ahorros. En caso de que algo le pasara a usted, todo iría directamente a su nieta Fernanda, tal como lo hemos establecido. Perfecto. Es exactamente lo que quiero. También hemos establecido el fideicomiso para sus gastos médicos y de manutención, que garantiza que usted tendrá recursos suficientes para vivir cómodamente sin depender de nadie. Y hemos incluido las cláusulas de protección que impiden que estos cambios sean impugnados alegando coerción o incapacidad mental. Firmé cada documento con una sensación de liberación que no había experimentado en décadas. Era como si estuviera recuperando el control de mi propia vida después de años de haberla entregado voluntariamente a alguien que nunca la había valorado. Fernanda me acompañó a la cita, y después fuimos a almorzar a un restaurante pequeño que habíamos descubierto cerca del bufete. Era uno de esos lugares familiares donde te tratan como si fueras parte de la familia, y la comida te recuerda a los sabores de la infancia. Abuela, estoy muy orgullosa de ti. Sé que esto no ha sido fácil, pero estás haciendo lo correcto. Fernanda cortó un pedazo de su enchilada y me miró con esa sonrisa cálida que siempre lograba tranquilizarme. ¿Te sientes diferente ahora que ya está todo legalizado? Me siento libre, mi amor. Por primera vez en mi vida adulta, siento que mis decisiones son completamente mías. Ya no tengo que pensar en cómo cada cosa que hago va a afectar a Antonio, o si va a aprobar mis gastos, o si va a estar molesto porque no le dejé suficiente dinero. Tomé un sorbo de mi agua de Jamaica y sonreí. Es una sensación extraña pero maravillosa. ¿Y qué vas a hacer ahora? Quiero decir, aparte de disfrutar tu libertad. Bueno, estuve pensando en algunas cosas. Primero, quiero viajar. Nunca he salido de México, y siempre quise conocer otros lugares. Tal vez podríamos hacer un viaje juntas. ¿Te gustaría? Los ojos de Fernanda se iluminaron. ¿En serio? ¿A dónde te gustaría ir? A España. Siempre quise ver de dónde vinieron mis abuelos, conocer esos pueblos pequeños de los que me hablaba mi abuela cuando era niña. Podríamos hacerlo en verano, cuando yo tenga vacaciones de la universidad. Podríamos quedarnos un mes entero, recorrer diferentes ciudades. La idea me emocionó más de lo que había esperado. Durante todos estos años, cualquier plan que hiciera tenía que incluir a Antonio o por lo menos tener su aprobación. Si quería viajar, tenía que asegurarme de que él no necesitara nada. Si quería gastar dinero en algo para mí,
Tenía que justificar por qué no estaba ahorrando ese dinero para dejárselo a él. También estuve pensando en hacer algunos cambios en la casa. Siempre quise remodelar la cocina, pero Antonio decía que era un gasto innecesario porque cuando la heredara iba a cambiar todo de todas maneras. ¿En serio te decía eso? Muchas veces. También me decía que no comprara muebles nuevos porque eran dinero tirado a la basura, cuando la casa eventualmente iba a ser suya. Incluso cuando mi refrigerador se descompuso el año pasado, me sugirió que comprara uno usado porque, total, no iba a durar tanto tiempo usándolo. Fernanda dejó de comer y me miró con una expresión de incredulidad total. Abuela, eso es horrible. Es como si quisiera que vivieras pensando en tu propia muerte, como si tu única función fuera preservar su herencia. Exactamente. Y yo fui tan tonta que le hacía caso. Viví como una inquilina en mi propia casa, como una administradora temporal de mi propio dinero. Pero eso se acabó ahora. Sí, mi amor. Eso se acabó. Esa tarde, cuando regresamos a casa, había un carro estacionado frente a mi puerta que no reconocí. Era un vehículo elegante, negro, del tipo que normalmente veía en los estacionamientos de oficinas corporativas. Cuando nos acercamos, un hombre de unos 50 años salió del carro. Era alto, distinguido, con cabello entrecano perfectamente peinado y un traje que claramente había costado más de $1000. ¿Señora García? Soy Andrés Pérez, el jefe de su hijo Antonio. Mi corazón se aceleró inmediatamente. No esperaba que él viniera directamente a mi casa. Fernanda me apretó el brazo suavemente, transmitiéndome su apoyo silencioso. Señor Pérez, ¿qué lo trae por aquí? Me preguntaba si podríamos hablar unos minutos. Es sobre Antonio, y sobre algunas cosas que me han llegado a la atención recientemente. Invité al señor Pérez a pasar, ofreciéndole café mientras Fernanda se disculpaba discretamente para dejarnos hablar en privado. El hombre aceptó el café y se sentó en mi sala con una postura que transmitía tanto respeto como preocupación genuina. Señora García, primero quiero disculparme por venir sin avisar, pero consideré que esta conversación era demasiado importante para hacerla por teléfono. Antonio ha sido un empleado valioso en mi empresa durante varios años, pero recientemente me llegó información que me tiene muy preocupado. ¿Qué tipo de información? Información sobre su relación con usted, específicamente sobre un incidente que ocurrió la semana pasada cuando usted tuvo un accidente automovilístico. Me quedé callada, esperando a que él continuara. No estaba segura de cómo había obtenido esa información, pero estaba claro que sabía algo. Verá, señora García, en mi empresa tenemos políticas muy estrictas sobre el carácter personal de nuestros empleados. Creemos firmemente que la manera en que una persona trata a su familia, especialmente a sus padres mayores, es un reflejo directo de su integridad y confiabilidad profesional. Entiendo. Me llegó a la atención que el día de nuestro almuerzo de negocios, usted tuvo un accidente grave y necesitaba que alguien la recogiera del hospital. También me enteré de que Antonio rechazó ayudarla porque consideró que nuestra reunión era más importante. El señor Pérez hizo una pausa, claramente esperando mi confirmación o negación de los hechos. Decidí ser completamente honesta. Así es, señor Pérez. Mi hijo me dijo exactamente que su almuerzo con usted era más importante que mi emergencia médica. Me sugirió que tomara un taxi y prometió enviarme $50 para pagarlo, dinero que nunca llegó. La expresión del señor Pérez se endureció visiblemente. Se quedó callado por un momento, aparentemente procesando la confirmación de algo que claramente lo había estado molestando. Señora García, tengo que confesarle algo. Durante nuestro almuerzo, Antonio recibió varias llamadas que rechazó sin siquiera mirar quién era. Cuando le pregunté si necesitaba contestar, me dijo que probablemente era usted con algún drama innecesario y que ya la atendería después. En ese momento me pareció extraño, pero no pensé mucho en ello. Él dijo eso. Sus palabras exactas fueron: seguramente es mi mamá con algún drama. Ya sabe cómo son las señoras mayores, siempre inventando emergencias para llamar la atención. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No solo había abandonado mi emergencia real, sino que había descrito mis llamadas desesperadas como drama, inventos para llamar la atención frente a su jefe. Señor Pérez, no sé qué decirle. No tiene que decir nada, señora García. Los hechos hablan por sí solos.
Y hay algo más que usted debe saber. Después de enterarme de la verdad sobre lo que pasó ese día, hice algunas investigaciones sobre el historial de Antonio en la empresa. Descubrí que en múltiples ocasiones ha mentido sobre emergencias familiares para justificar ausencias, cuando en realidad estaba haciendo otras cosas. ¿Qué tipo de mentiras? Dijo que usted estaba enferma para ausentarse de una junta importante, cuando en realidad se fue a un torneo de golf. Dijo que tenía que llevarla al doctor, cuando en realidad se fue de fin de semana con sus amigos. Usó su nombre y su supuesta mala salud como excusa múltiples veces. La revelación del señor Pérez me dejó sin palabras por varios minutos. Descubrir que Antonio había estado usando mi nombre para mentir en su trabajo, inventando emergencias médicas falsas sobre mí mientras rechazaba atender una emergencia real, era una traición que iba más allá de todo lo que había imaginado. Era como si hubiera estado viviendo una doble humillación. No solo me despreciaba en privado, sino que también había convertido mi supuesto sufrimiento en una herramienta conveniente para sus manipulaciones laborales. Señor Pérez, yo no tenía idea de que Antonio estuviera haciendo eso. Durante todos estos años, él me ha dicho que era muy importante para él mantener una imagen profesional impecable en su trabajo, que no podía permitirse ningún tipo de escándalo o comportamiento cuestionable porque usted era muy estricto con esas cosas. Y soy estricto, señora García. Pero lo que su hijo no entiende es que la verdadera integridad profesional viene de la coherencia entre lo que uno dice y lo que hace, tanto en el trabajo como en la vida personal. Un hombre que miente sobre emergencias familiares y que abandona a su madre en el hospital no es el tipo de persona en quien yo puedo confiar para manejar proyectos de millones de dólares. El señor Pérez tomó un sorbo de su café y continuó con una expresión que mezclaba decepción con determinación profesional. Verá, señora García, yo perdí a mi madre hace apenas un año. Durante sus últimos meses de vida, cancelé viajes de negocios, pospuse reuniones importantes y rechacé oportunidades millonarias para estar con ella. Mis empleados sabían que si mi madre me necesitaba, todo lo demás podía esperar. Porque entendía que el éxito profesional no significa nada si no tienes la capacidad de cuidar y respetar a las personas que más te importan. Su madre debió haberse sentido muy amada. Espero que sí. Pero lo que quiero que usted entienda es que el comportamiento de Antonio no solo la afecta a usted, también afecta la reputación de mi empresa. Si mis clientes, mis socios comerciales o mis competidores se enteraran de que tengo empleados que abandonan a sus madres en emergencias médicas, eso dañaría gravemente la imagen de integridad que hemos construido durante décadas. Era fascinante ver cómo el universo había conspirado para que la ambición ciega de Antonio se convirtiera en el instrumento de su propia destrucción. Él había estado tan obsesionado con impresionar a un hombre que valoraba exactamente las cualidades que él no poseía, que había cavado su propia tumba profesional sin darse cuenta. Señor Pérez, ¿puedo preguntarle cómo se enteró de lo que realmente pasó ese día? Porque Antonio obviamente no se lo contó. Fue una coincidencia interesante. Mi chofer personal, don Samuel, estaba en el Hospital San Rafael ese mismo día visitando a su esposa que acababa de dar a luz. Él la vio a usted en la sala de emergencias, y como conoce a Antonio porque ha venido varias veces a la oficina, se dio cuenta de que era su madre. Don Samuel se quedó preocupado porque la vio muy golpeada y muy sola, así que le preguntó a una enfermera qué había pasado. Y la enfermera le contó. La enfermera le dijo que usted había tenido un accidente grave, pero que su familia no había podido venir a recogerla, que había tenido que irse sola en taxi. Don Samuel me contó esto el lunes. Y cuando confronté la información con lo que había observado durante nuestro almuerzo, las piezas comenzaron a encajar. La ironía era perfecta. Antonio había estado tan seguro de que su abandono hacia mí pasaría desapercibido, que nunca consideró que el mundo es más pequeño de lo que creemos, y que las acciones siempre tienen testigos inesperados. Señor Pérez, ¿qué va a pasar ahora con Antonio? Esa es precisamente la razón por la que vine a hablar con usted. Quería escuchar su versión de los hechos antes de tomar una decisión final. También quería conocerla personalmente, porque un empleado es el reflejo de los valores que aprendió en su hogar. Obviamente, los valores que usted le enseñó no son los que él eligió practicar. El señor Pérez se inclinó hacia adelante, con una expresión que era a la vez seria y compasiva. Señora García, tengo que ser honesto con usted. Las acciones de Antonio han puesto en una posición muy difícil. No puedo tener en mi empresa a alguien que demuestra tan poco carácter, pero también entiendo que él es su hijo y que probablemente usted no quiere que pierda su trabajo por esto. Señor Pérez,
Aprecio mucho su consideración hacia mis sentimientos, pero tengo que decirle algo importante. Durante décadas, yo protegía a Antonio de las consecuencias de sus malas decisiones. Inventaba excusas para él, cubría sus errores, le daba dinero para solucionar los problemas que él mismo creaba. Creía que eso era lo que debía hacer una buena madre. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la calle donde había crecido Antonio, donde había jugado de niño antes de convertirse en el hombre egoísta que era ahora. Pero ese accidente me enseñó algo fundamental. Al protegerlo siempre de las consecuencias, nunca le permití aprender de sus errores. Lo convertí en un adulto que cree que puede hacer lo que quiera sin enfrentar repercusiones reales. Y eso no le ha hecho ningún favor a él, ni a mí, ni aparentemente a usted como su empleador. Está diciendo que no se opone a que tome medidas disciplinarias. Estoy diciendo que por primera vez en la vida de Antonio, alguien va a tratarle exactamente como se merece ser tratado, basándose únicamente en sus acciones. Y eso es algo que debió haber pasado hace mucho tiempo. El señor Pérez asintió lentamente, aparentemente aliviado de tener mi apoyo en lugar de mi oposición. Hay algo más que debo contarle, señora García. Antonio solicitó el ascenso a gerente del proyecto del centro comercial nuevo. Es un puesto que incluye un aumento de salario de casi $30,000 anuales y una comisión que podría llegar a los $50,000 adicionales. Obviamente, después de lo que he descubierto, esa promoción está completamente descartada. Él sabe que está descartada. No todavía. Tenía planeado anunciar las promociones el viernes en una reunión general con todos los gerentes y supervisores. Iba a ser un momento muy público, muy importante para la carrera de quien quiera que recibiera el puesto. Una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea que era a la vez justicia poética y lección educativa. Señor Pérez, ¿puedo sugerirle algo? En lugar de simplemente no darle la promoción, ¿qué le parece si usa ese momento público para explicar exactamente por qué un empleado puede perder oportunidades cuando demuestra falta de carácter personal? Está sugiriendo que haga público el caso de Antonio. Estoy sugiriendo que use esta situación como un ejemplo educativo para todos sus empleados. Que les explique que en su empresa, la integridad personal es tan importante como la competencia profesional. Que un hombre que abandona a su madre en una emergencia médica no puede ser confiado con responsabilidades mayores. Los ojos del señor Pérez se iluminaron con una expresión que mezclaba admiración y sorpresa. Señora García, esa es una idea brillante. Sería una lección poderosa para toda la empresa sobre las consecuencias de la falta de valores familiares. Y también sería la primera vez en la vida de Antonio que enfrenta consecuencias públicas por su comportamiento. Siempre ha logrado mantener sus faltas en privado, donde puede minimizarlas o negarlas. Pero las acciones públicas merecen consecuencias públicas. ¿No le preocupa que esto pueda terminar con su relación con él permanentemente? Señor Pérez, mi relación con Antonio terminó el momento en que me dijo que su almuerzo era más importante que mi vida. Todo lo que está pasando ahora son simplemente las consecuencias naturales de esa decisión que él tomó. El señor Pérez terminó su café y se preparó para irse, pero antes de levantarse me hizo una pregunta que me sorprendió. Señora García, ¿puedo preguntarle qué planea hacer ahora? Quiero decir, después de todo esto. Voy a vivir mi vida, señor Pérez. Por primera vez en décadas, voy a tomar decisiones basándome únicamente en lo que me hace feliz a mí. Voy a viajar, voy a remodelar mi casa, voy a gastar mi dinero en cosas que me gustan sin pedirle permiso a nadie. Me parece perfecto. Y si alguna vez necesita referencias sobre empresas de construcción confiables para su remodelación, estaré encantado de ayudarla. Cuando el señor Pérez se fue, Fernanda regresó a la sala con una expresión de curiosidad total. Abuela, ¿qué pasó? ¿Cómo se veía? Mi amor, creo que Antonio está a punto de recibir la lección más importante de su vida. El viernes llegó con una anticipación extraña. Fernanda había decidido quedarse conmigo toda la semana, oficialmente para cuidarme después del accidente, pero realmente porque ambas sabíamos que algo importante iba a suceder. Ella había conseguido cancelar sus clases para poder estar presente cuando Antonio finalmente enfrentara las consecuencias de sus acciones. Dolores llegó temprano con pan dulce y café fresco. Las tres nos sentamos en mi cocina, creando una atmósfera que era mitad reunión familiar, mitad vigilia expectante.
Era extraño sentirme tan tranquila considerando que mi hijo estaba a punto de vivir probablemente el peor día de su carrera profesional, pero había una sensación de justicia inevitable que me tranquilizaba profundamente. ¿A qué hora dijo el señor Pérez que sería la reunión?, preguntó Dolores mientras untaba mermelada en su pan tostado. A las 10 de la mañana. Todos los gerentes y supervisores van a estar presentes, incluidos algunos clientes importantes que están considerando proyectos futuros con la empresa. Abuela, ¿no te sientes ni un poquito mal por papá? Fernanda me miraba con esa expresión compasiva que heredó de mí, esa tendencia a preocuparse por otros incluso cuando no se lo merecen. Mi amor, durante 36 años me he sentido mal por tu papá cada vez que enfrentaba las consecuencias de sus malas decisiones. He mentido por él, he pagado sus deudas, he inventado excusas para él, he sacrificado mi bienestar para proteger el suyo. Pero ¿sabes qué? Todo ese protegerlo no lo ayudó a convertirse en mejor persona. Al contrario, lo convirtió en alguien que cree que puede hacer lo que quiera sin enfrentar repercusiones. Dolores asintió vigorosamente. Josefina tiene razón, niña. A veces el amor verdadero significa dejar que la gente aprenda de sus errores, aunque sea doloroso. A las 9:15, mi teléfono sonó. Era Antonio, obviamente llamando antes de entrar a la reunión más importante de su carrera. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Bueno. Mamá, buenos días. Oye, quería contarte que hoy van a anunciar las promociones en la empresa. Estoy muy nervioso, pero también muy emocionado. El señor Pérez prácticamente me aseguró el puesto de gerente del proyecto nuevo. Estamos hablando de un aumento de casi $30,000 al año, más comisiones que podrían llegar a 50,000 adicionales. Su voz sonaba eufórica, llena de esa confianza arrogante que había caracterizado su personalidad durante años. No tenía ni la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. ¡Qué interesante, Antonio! Mamá, ¿sigues molesta por lo del accidente? Porque pensé que ya habíamos superado eso. Incluso te llevé flores y medicinas. No estoy molesta, hijo. Estoy en paz. Bueno, perfecto. Oye, después de que me den la promoción, tal vez podríamos celebrar. Podría llevarte a cenar a un lugar bonito. ¿Qué te parece? Veremos qué pasa después de tu reunión. Estoy seguro de que todo va a salir perfecto. Bueno, me tengo que ir. Te llamo después para contarte cómo me fue. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por el hijo que pudo haber sido si hubiera aprendido valores diferentes, y alivio porque finalmente iba a dejar de ser cómplice de su arrogancia. A las 10:30, Fernanda estaba revisando las redes sociales cuando de repente se incorporó en su silla. Abuela, mira esto. Uno de mis amigos trabaja en el departamento de contabilidad de Construcciones Pérez. Acaba de publicar algo sobre una reunión muy tensa que están teniendo. Leí el mensaje en su teléfono. Reunión de gerencia súper incómoda hoy. El jefe está dando una clase magistral sobre valores familiares e integridad personal. Alguien está en problemas grandes. ¿Crees que ya empezó?, preguntó Dolores. Probablemente. El señor Pérez me dijo que iba a usar el caso de Antonio como ejemplo educativo para toda la empresa. A las 11:15, mi teléfono explotó con llamadas. Antonio me llamó 6 veces seguidas, cada llamada más desesperada que la anterior. No contesté ninguna. Después llegaron los mensajes de texto, una progresión que iba de la confusión al pánico total. Mamá, llámame urgente. Pasó algo horrible en el trabajo. Mamá, contesta el teléfono. Me acaban de humillar frente a toda la empresa. Por favor, mamá, necesito hablar contigo. El señor Pérez sabe lo del accidente. No entiendo cómo se enteró. Mamá, por favor. Me quitaron la promoción. Dijeron que no tengo carácter para puestos de liderazgo. Estoy en el estacionamiento de la empresa. No puedo entrar. Todos me están viendo como si fuera un monstruo. Fernanda leía los mensajes por encima de mi hombro, y pude ver cómo su expresión iba cambiando de curiosidad a una mezcla de satisfacción y pena. Abuela, se oye muy desesperado. Sí, mi amor. Está experimentando por primera vez en su vida lo que se siente que te juzguen públicamente por tus acciones. A las 12 del mediodía, Antonio apareció en mi puerta. No tocó el timbre,
Tenía llave y entró directamente, algo que normalmente me molestaba pero que esta vez había estado esperando. Cuando llegó a la sala donde estábamos las tres sentadas tranquilamente tomando té, su apariencia era la de un hombre que acababa de vivir la peor experiencia profesional de su vida. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado. Su cabello perfectamente peinado estaba despeinado, como si se hubiera estado pasando las manos por él repetidamente. Pero lo más impactante era su expresión, una mezcla de humillación, confusión y una ira dirigida específicamente hacia mí. Mamá, necesito que me expliques qué carajo hiciste. Cuida tu lenguaje en mi casa, Antonio. Mi carrera está arruinada. El señor Pérez me humilló frente a toda la empresa. Contó la historia del accidente con detalles, explicó cómo abandoné a mi madre en el hospital, y después anunció que alguien con tan poco carácter personal no puede ser confiado con responsabilidades de liderazgo. Se dejó caer en el sillón, con las manos cubriéndose la cara. Por primera vez en años, lo vi realmente vulnerable, realmente quebrado. Antonio, yo no le conté nada al señor Pérez. Entonces, ¿cómo se enteró? ¿Cómo sabía todos los detalles? ¿Cómo sabía que te dije que tomaras un taxi? Porque las acciones siempre tienen testigos, hijo. Porque el mundo es más pequeño de lo que crees, y porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Pero tú sabías que esto iba a pasar. Cuando hablamos la semana pasada, me dijiste que no ibas a protegerme de las consecuencias. Tú sabías que mi jefe se iba a enterar. Sabía que era posible. Pero Antonio, yo no causé esto. Tú lo causaste cuando decidiste que tu almuerzo era más importante que la vida de tu madre. Fernanda y Dolores permanecían calladas, testigos silenciosas de una confrontación que había estado gestándose durante décadas. ¿Sabes lo que me duele más de todo esto? Antonio levantó la cabeza y me miró con una expresión que era mitad súplica, mitad acusación. Que mi propia madre no hizo nada para protegerme. Que mi propia madre dejó que me humillaran públicamente. ¿Y sabes lo que me dolió a mí, Antonio? Que mi propio hijo me abandonara en el momento en que más lo necesitaba. Que mi propio hijo describiera mis llamadas desesperadas como drama innecesario frente a su jefe. ¿Cómo sabes que dije eso? Porque el señor Pérez me lo contó cuando vino a visitarme. También me contó sobre todas las veces que mentiste en el trabajo usando mi nombre, inventando emergencias médicas falsas para justificar tus ausencias. Antonio se quedó completamente pálido. Obviamente no sabía que sus mentiras habían sido descubiertas. Mamá, yo puedo explicar eso. No necesitas explicar nada, Antonio. Ya entendí perfectamente quién eres y cómo realmente me ves. Durante años pensé que simplemente eras descuidado conmigo, o que estabas muy ocupado para prestarme atención. Pero ahora entiendo que deliberadamente me has estado usando como excusa cuando te conviene y despreciando cuando no te sirvo para nada. Eso no es cierto. Tú eres mi madre, yo te amo. El amor no son palabras, Antonio. El amor son acciones. Y tus acciones me han demostrado durante años exactamente cuánto valgo para ti. El silencio que siguió a mis palabras fue el más denso que había experimentado en mi vida. Antonio se quedó sentado en el sillón, procesando por primera vez la magnitud real de lo que había perdido. No solo había perdido una promoción o dinero, había perdido la confianza de su jefe, el respeto de sus compañeros de trabajo, y ahora estaba comenzando a entender que también había perdido a su madre. Mamá, ¿qué puedo hacer para arreglar esto? Dime qué quieres que haga y lo haré. Puedo hablar con el señor Pérez, puedo explicarle que estaba bajo mucha presión, que cometí un error terrible, pero que he aprendido la lección. Antonio, ¿tú crees que esto se trata de arreglar tu situación laboral? ¿No se trata de eso? Pensé que estabas enojada porque no fui al hospital, y que todo esto era para enseñarme una lección sobre ser mejor hijo. Su respuesta me confirmó lo que había sospechado. Incluso en este momento de crisis total, Antonio seguía sin entender realmente lo que había hecho mal. Seguía viendo mis acciones como una rabieta temporal de su parte, como algo que podía arreglarse con las palabras correctas o los gestos apropiados. Hijo, esto no se trata de enseñarte una lección. Esto se trata de que yo finalmente aprendí a protegerme de las personas que me lastiman, incluso cuando esas personas son mi propia familia. Fernanda se acercó y se sentó a mi lado, tomando mi mano en un gesto de apoyo silencioso. Dolores permanecía en su silla,
observando la escena con la gravedad que merecía este momento histórico en nuestra familia. ¿Protegerte de mí? Mamá, yo nunca te haría daño intencionalmente. Tal vez soy descuidado a veces, tal vez no te presto toda la atención que mereces, pero jamás te haría daño a propósito. Antonio, el abandono es una forma de daño. La indiferencia es una forma de daño. Usar mi nombre para mentir en tu trabajo es una forma de daño. Y todo eso lo has estado haciendo durante años, no solo el día del accidente. Me levanté de mi lugar y caminé hacia el mueble donde guardaba mis documentos importantes. Saqué una carpeta que había preparado específicamente para este momento. Antonio, hay algunas cosas que necesitas saber. Durante esta semana, hice algunos cambios importantes en mis documentos legales. ¿Qué tipo de cambios? Cambié mi testamento. Ya no eres beneficiario de ninguna de mis propiedades ni de mis ahorros. También retiré tu nombre de la escritura de esta casa y de todas mis cuentas bancarias. La expresión de Antonio cambió completamente. La súplica y la desesperación fueron reemplazadas por algo más crudo, pánico financiero. Mamá, no puedes hacer eso. Esa herencia es mi futuro, es la seguridad de mi familia. ¿Qué va a pasar conmigo cuando tú ya no estés? Va a pasar lo mismo que le pasa a millones de personas en el mundo. Vas a tener que construir tu propio futuro con tu propio trabajo y tus propias decisiones. Igual que hice yo cuando tu padre nos abandonó. Pero mamá, yo conté con ese dinero para mi retiro, para la educación universitaria de mis hijos si algún día los tengo. Era parte de mis planes financieros. ¿Y yo? ¿Yo era parte de tus planes familiares? ¿O solo era la guardiana temporal de tu herencia? Antonio se levantó bruscamente y comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Su mente claramente estaba calculando números, evaluando pérdidas, tratando de encontrar alguna manera de revertir la situación. Mamá, esto es demasiado extremo. Sí, cometí un error terrible el día del accidente, pero no puedes castigarme quitándome toda mi herencia. Eso es desproporcionado. ¿Desproporcionado? Antonio, durante 36 años yo trabajé, ahorré y me sacrifiqué para construir este patrimonio. Durante 36 años tú diste por hecho que todo eso iba a ser tuyo sin importar cómo me trataras. ¿Cuál de las dos cosas te parece más desproporcionada? Fernanda intervino por primera vez en la conversación, con una voz que era firme pero calmada. Papá, la abuela no te está quitando una herencia. Te está enseñando que las herencias se ganan con amor y respeto, no se obtienen automáticamente por nacer. ¿Y tú qué tienes que ver en esto, Fernanda? Tú la convenciste de hacer esto. Nadie me convenció de nada, Antonio. Mi voz había adquirido un tono que él no había escuchado antes, un tono de autoridad absoluta. Esta decisión es completamente mía, basada en años de observar cómo me tratas y en la comprensión final de que tú ves nuestro parentesco como una obligación de mi parte hacia ti, pero nunca como una obligación tuya hacia mí. Pero soy tu único hijo. Soy tu única familia. No, Antonio. Fernanda es mi familia. Dolores es mi familia. Familia son las personas que te aman, te respetan y te cuidan cuando más lo necesitas. Familia no es solo la gente que comparte tu sangre. Entonces todo va a ser para Fernanda. Lo que yo haga con mi dinero ya no es tu preocupación, hijo. Esa información dejó de ser de tu incumbencia al momento en que decidiste que mi bienestar no era de tu incumbencia. Antonio se sentó nuevamente, pero esta vez con una postura diferente. Ya no era el hombre desesperado pidiendo perdón, ahora era alguien que estaba calculando, tratando de encontrar ángulos legales o emocionales para revertir la situación. Mamá, esto se puede impugnar legalmente. Puedo alegar que estabas bajo presión emocional después del accidente, que no estabas pensando claramente cuando tomaste estas decisiones. Inténtalo. Saqué otro documento de mi carpeta. Aquí tienes una copia del examen psicológico que me hicieron esta semana, que certifica mi completa capacidad mental para tomar decisiones patrimoniales. También tengo documentación detallada de todas las razones para mis decisiones, incluyendo el testimonio del señor Pérez sobre tu comportamiento. La expresión de Antonio reveló que finalmente estaba entendiendo que había perdido completamente el control de la situación. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a consecuencias que no podía manipular, charmar o evitar. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto,
¿Antonio? Que incluso ahora, en este momento, no me has preguntado cómo estoy después del accidente. No me has preguntado si me duele algo, si necesito ayuda con algo, si estoy asustada o traumatizada. Tu única preocupación sigue siendo cómo esto te afecta a ti. Antonio se quedó callado por un momento largo, y por un segundo pensé que finalmente iba a mostrar algo de autoconocimiento real. Pero cuando habló, confirmó mis peores sospechas. Mamá, por supuesto que me preocupo por ti. Pero tienes que entender que esto me está arruinando la vida. No solo perdí la promoción, probablemente voy a perder el trabajo completamente. Y ahora resulta que también perdí mi herencia. No sé cómo voy a reconstruir mi futuro. De la misma manera que yo reconstruí el mío cuando tenía 25 años, estaba sola con un niño pequeño y no tenía nada más que mis propias manos para trabajar. Pero eso fue diferente. ¿Diferente cómo? Tú eras más joven, más fuerte. Era una mujer sola, sin educación universitaria, sin familia que me ayudara, con un niño que mantener. Si yo pude construir todo esto desde cero, tú puedes reconstruir tu vida con todas las ventajas que yo nunca tuve. Me acerqué a él y le puse la mano en el hombro, sintiendo por última vez esa mezcla de amor y tristeza que había caracterizado nuestra relación durante tantos años. Antonio, yo te voy a amar hasta el día que me muera, porque eres mi hijo. Pero ya no voy a permitir que ese amor se convierta en una autorización para que me lastimes. Ya no voy a confundir ser buena madre con ser una madre que no tiene límites. Esto significa que ya no quieres verme. Significa que si quieres tener una relación conmigo de ahora en adelante, va a tener que ser una relación basada en respeto mutuo, no en obligación de mi parte y conveniencia de la tuya. Antonio se levantó lentamente, claramente procesando que esta conversación había terminado y que no había logrado cambiar nada. Cuando llegó a la puerta, se volteó una última vez. Mamá, espero que algún día te arrepientas de esto. Hijo, yo me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de no haber establecido límites antes. Me arrepiento de haber confundido el amor incondicional con la tolerancia incondicional. Me arrepiento de haberte enseñado que podías tratarme mal sin consecuencias. Pero de protegerme a mí misma no me voy a arrepentir jamás. Cuando Antonio se fue, las tres nos quedamos sentadas en un silencio que no era incómodo sino liberador. Era el silencio de una batalla finalmente terminada, de una decisión finalmente tomada, de una mujer que había recuperado su dignidad después de décadas de haberla regalado. Fernanda fue la primera en hablar. Abuela, estoy muy orgullosa de ti. Gracias, mi amor. Y gracias por estar aquí conmigo durante todo esto. Dolores se acercó y me abrazó fuertemente. Josefina, por primera vez en décadas, te veo en paz contigo misma. Tenía razón. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía completamente libre para ser yo misma, para tomar decisiones basadas únicamente en mi propio bienestar, para gastar mi tiempo y mi energía en las personas que realmente me valoraban. Esa noche, sentada en mi jardín con una taza de té y viendo las estrellas, pensé en el futuro que se abría frente a mí. Pensé en el viaje a España que haría con Fernanda, en la cocina nueva que iba a instalar, en los libros que quería leer, en los lugares que quería conocer. Por primera vez en décadas, era libre.